Mis maravillosas, estupendas, inolvidables, recomendabilísimas recomendaciones de YouTube. Y esta vez no pude ni siquiera hacer los gráficos bonitos que hice la semana pasada. Pero, aún con eso, les quiero recomendar unas cuantas cosas de YouTube. Y empiezo por Wired. Wired tiene tanto lo bueno como lo malo que tiene la revista. La revista es de lo más incoherente del mundo, tiene cosas maravillosas, tiene cosas pésimas, pero Wired tiene una sección, una serie dedicada a lo que se llama la crítica técnica. Es decir, llevan a gente, por ejemplo, al especialista en disfraces de la CIA durante la Guerra Fría, la llevan a que analice los disfraces en las películas de Hollywood, ¿no? O a un experto del FBI en lenguaje no verbal, a que analice la supuesta lectura del lenguaje no verbal en películas de Hollywood. Y llevan expertos en armas a que analicen las armas en Hollywood. Y, ay, mira cómo dispara ese, no es imposible disparar así. Acabas pellizcándote con el gatillo y este tipo de cosas. O sea, llevan a gente técnicamente bien preparada a comentar lo que nos cuenta la ficción. A mí me parece una de las series más divertidas que hay, se las recomiendo enormemente. En los comentarios originales del streaming original que se nos cayó al principio, estaban todos los enlaces. Los voy a copiar y los voy a poner, o los pueden buscar en el otro mini streaming, que solamente aparecieron 8 minutos, pero ahí están. Bueno, entonces seguimos. 2 canales de ciencia ficción enormemente recomendables: Dust, que significa polvo, y Omeleto. Omeleto tiene muchísimos cortos, además algunos de una enorme calidad. Muchos de una enorme calidad, de distintas temáticas. Los hay dramáticos, los hay cómicos, etc. A mí, lo que más me gusta es la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Son los géneros en los que me desarrollé, son los géneros que me siguen apasionando. Y los dos canales tienen cosas maravillosas. Estoy viendo precisamente a Arya Stark, a la actriz de Arya Stark, Maisie Williams, en una de las películas de Omeleto. Y no haciendo el papel, por cierto, de una guerrera, es una brillantísima actriz, vale muchísimo la pena. Ese en particular, ese corto de Omeleto. Dust tiene cosas de ciencia ficción maravillosas, de 8, 10, 14, 20 minutos, con una producción que hace 30 años no la podía tener ni Hollywood, porque les costaba un ojo de la cara y la yema del otro. Entonces, recomendados Dust y Omeleto. A quien le interese la edición de vídeo, no necesita Adobe, lo que necesita es DaVinci Resolve. DaVinci Resolve es un programa gratis, que puede hacer todo lo que hace Adobe, solo al nivel más alto de postproducción para el cine. Hay 3 o 4 cositas que tienes que pagar con 200 euros para tenerlas, pero yo no las he necesitado jamás, y la gran mayoría de la gente que yo conozco no las ha necesitado jamás. Y este personaje, que es Alex Jordan, que tiene una compañía que se dedica a enseñarte colorismo y postproducción de cine, hace un montón de cosas gratuitas en su canal Learn Color Grading, aprende colorismo de cine, explica divinamente, y todo lo hace con DaVinci Resolve. Si alguien quiere dedicarse a empezar a postproducir, empezar a editar sus vídeos, use DaVinci Resolve, no es necesario, claro que puede hacerlo si quiere, pero no es necesario que compre Adobe o que compre otros programas que son extremadamente costosos. ¿Qué es el problema? Conforme van siendo más exigentes, conforme pueden hacer más cosas los programas, son más caros, aunque las cosas de gama más alta ya no las utilices. Este personaje, Unmesh Dinda, que es un indostano maravilloso, tiene Pix Imperfect, y si te gusta Photoshop, si quieres hacer trucos de Photoshop, si quieres hacer letreros metálicos, o si quieres seleccionar, si quieres aprender a manejar los colores, si quieres cambiarle el color a la ropa de alguno de tus fotografías, etcétera, todo lo que quieras y más, Unmesh Dinda te lo permite, te enseña cómo hacerlo con un extraordinario detalle, con una explicación enormemente didáctica, de lo mejorcito que hay en Photoshop, aunque hay otras cosas de Photoshop
que las próximas semanas les iré contando. Luego, si me voy a poner a compartir música, voy a compartir esta lista de reproducción mía. Es una lista de reproducción que he ido armando a lo largo de muchos años. Tenemos ahora 585 videos, son solo canciones relacionadas con la minería. Muy pocas en español, desgraciadamente, porque no se dieron las condiciones para que los mineros en español generaran una cantidad de música tal como generó la minería en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos básicamente porque, como en tantas otras cosas, la minería se vio alimentada a mediados del siglo XVIII por los irlandeses que vivían de la hambruna de la patata, y esos irlandeses en las minas llevaron toda su tradición musical y la empezaron a utilizar para cantar canciones sobre la mina, sobre la vida del minero. Hay personajes maravillosos en el mundo de la mina, desde propios mineros que contaban sus historias o familiares de mineros que contaban las historias de la mina, hasta personajes que fueron singulares porque lograron escapar de la mina para ser músicos. Pero la música de la mina tiene cosas verdaderamente maravillosas y nos ayuda a recordar que en el mundo de la lucha de los trabajadores, los mineros fueron especialmente importantes para lograr una serie de reivindicaciones que a todos los trabajadores del mundo les parecen lo más normal del mundo, pero que tuvieron que pelearlas los mineros, porque cada vez que bajaban a la mina se jugaban la vida. Hoy en día, cada vez que un minero baja a la mina, se está jugando la vida, como los pescadores se la juegan cada vez que levan anclas y se van al alta mar a pescar. Son los dos oficios, dos de los oficios más peligrosos, donde la familia ve a sus hijos, padres o madres ahora irse a trabajar sin saber si van a volver. Y entonces, ante ese conocimiento de su fragilidad y su peligro, pelearon por sus derechos como pocos, y son derechos que les agradecemos, por supuesto, a los mineros. Les recomiendo mucho no está curada en el sentido de que no está seleccionada. Todo lo que me cae de la mina lo meto allí y que cada quien elija qué le gusta. Luego, ya que estamos en la música, 2 canales que me parecen fundamentales si te interesa la música. Ya si lo tuyo es el reggaetón, estamos en otro terreno. Blues Broad es una forma un poco vulgar de referirse a las chicas. Esta es como la chica del blues o la nena del blues. Pero hasta donde yo recuerdo, ella empezó con una camarita siguiendo a grupos de blues y siguiendo a cantantes de blues y tal. Y ahora debe llevar 3 cámaras y hace producciones maravillosas de conciertos enteros que, además, como es parte de la comunidad del blues, la dejan grabar. Entonces te acerca a todo lo que está pasando en el blues. Yo, gracias a ella, conocí a un montón de gente de primerísimo nivel. Y si te gusta el blues, tienes que ver el canal de Blues Bros. Y NPR es la radio pública nacional, el National Public Radio de los Estados Unidos, y tiene una serie de conciertos que son los conciertos del escritorio pequeñito, del Tiny Desk. Ahí he conocido una enorme cantidad de músicos maravillosos, y cada año hacen un concurso del escritorio pequeño, donde grupos de todos lados les pueden mandar su canción favorita, interpretada de su manera favorita, siempre y cuando aparezca un escritorio pequeñito en la producción. Y él, viendo a los chicos que participan, generalmente chicos, hay gente mayor, pero generalmente chicos que participan. Yo he descubierto grupos pero verdaderamente maravillosos en los concursos del Tiny Desk, del National Public Radio, de sus conciertos. Ahora están dando los conciertos en sus casas, pero claro, los músicos que hacen los conciertos en sus casas para Tiny Desk tienen que tener un escritorio pequeñito, siempre, donde quiera que estén cantando, porque los conciertos originalmente se hacen en el escritorio del jefe de la National Public Radio o de este sector, de este departamento de la radio pública estadounidense. Muy recomendables los dos para quien quiera encontrar nuevas cosas que saborear con las orejas. Y termino con 2 grupos de 3 niñas cada uno. Y son 2 grupos que ha pasado, yo que veo reacciones de gente a la música, nos pasa mucho a los mayores. Los más jóvenes se sienten los hermanos mayores de estas 6, y los que ya somos muy mayores las vemos como nuestras hijas. Las hemos visto crecer,
durante años. Eran pequeñitas, no las conocía nadie. Las de la izquierda arriba son el trío Mandili. La chica que está hasta la izquierda es el eje del grupo y luego han cambiado algunas de las integrantes. Las dos integrantes, qué pésima captura de pantalla hice, Dios mío, perdónenme, chicas. Las otras dos chicas están trabajando ahora, sacan fácil un vídeo cada 3-4 días y todos los hacen así. Está la líder del grupo con el teléfono, estirándolo con la mano derecha, tomándolas a las 3, caminando por su pueblo en Georgia. Cantan canciones del folclore georgiano, turco, bielorruso, de 1000 sitios. Cantan, creo que hasta en italiano, alguna canción. No entiendo nada de sus letras, pero sus armonías son deliciosas, su alegría es contagiosa, su forma de mostrarnos su pueblo, de pronto la gente del pueblo se pone a bailar con ellas, es absolutamente entrañable y es la música de la gente. Quien habla quien me preguntaba por arte elitista puede ver allí cómo hay un arte no elitista y son maravillosas el trío Mandili. Y luego abajo a la derecha The Warning, un grupo de heavy mexicano formado por 3 hermanas que cuando las conocimos todos habían hecho un cover de Enter Sandman y Ale, que es la bajista, tenía 9 añitos y Dani, que es la guitarrista y vocalista principal, tenía 14, hace 7 años ya de esto. Y bueno, entre las dos estaba Pau, la baterista, que es absolutamente impresionante y tiene impresionados a grandes baterías del metal y del rock con su enorme capacidad. A veces parece que la posee el espíritu decía yo el otro día, de Keith Moon, pero además canta también. Es la primera voz del grupo. Esta última canción que ha sacado The Warning, Choke, les va a abrir puertas en grandes cantidades. Yo, que no soy muy metalero, soy fan, siempre he sido fan de las chicas de The Warning, pero con esta canción van a romper. Tienen que escuchar Choke, tienen que ver lo que están haciendo ellas. Estas son, pues, nuestras bonitas recomendaciones de YouTube a trompicones hoy.